nombre es Jacob Colmenero. Estamos transmitiendo desde Home Radio Ciudad de México. El día de hoy seguimos con las lecciones de un curso de milagros, pero en este caso seguimos con el manual para el maestro en el capítulo 11, en donde nos responde la siguiente pregunta. Dice, ¿es posible la paz en este mundo? Dice, esta es una pregunta que todo el mundo debe hacerse. Es verdad que la paz no parece ser posible aquí. Sin embargo, la palabra de Dios promete otras cosas que, al igual que esta, parecen imposibles. Su palabra ha prometido paz. Ha prometido también que la muerte no existe, que la resurrección tendrá lugar y que el renacimiento es la herencia del hombre. El mundo que ves no puede ser un mundo que Dios ama, y sin embargo, su palabra nos asegura que Él ama al mundo. Y sin embargo, su palabra nos asegura que Él ama al mundo. Dice, la palabra de Dios ha prometido que aquí es posible la paz y lo que Él promete no puede ser imposible. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera, si es que se han de aceptar sus promesas. Lo que el mundo es ya ha sido determinado. Tú no puedes elegir lo que debe ser, pero sí puedes elegir cómo lo quieres ver. De hecho, eso tienes que elegirlo. Volvemos nuevamente al tema de los juicios. Esta vez pregúntate, ¿qué es más probable que sea verdad? ¿Tus juicios o la palabra de Dios? Pues ambos afirman cosas diferentes acerca del mundo, y tan opuestas que no tiene objetivo tratar de reconciliarlas. Dios ofrece salvación al mundo, tus juicios quieren condenarlo. Dios afirma que la muerte no existe. Tu juicio ve a la muerte como el final inevitable de la vida. La palabra de Dios te asegura que Él ama al mundo. Tus juicios afirman que el mundo no es digno de ser amado. ¿Quién tiene razón? Pues uno de los dos tiene que estar equivocado. No puede ser de otra manera. El texto explica que el Espíritu Santo es la respuesta a todos los problemas a los que tú has dado lugar. Estos problemas no son reales, pero eso no significa nada para los que creen en ellos. Y todo el mundo cree en lo que ha hecho, pues lo hizo creyendo en ello. A esta extraña y paradójica situación, no obstante, no parece que haya forma de escaparse. Dios ha enviado su juicio para reemplazar el tuyo. Con gran ternura, su juicio sustituye el tuyo. Y por medio de esa sustitución, lo incomprensible se vuelve comprensible. ¿Es posible la paz en este mundo? En tu juicio no lo es ni lo será nunca, pero en el juicio de Dios lo único que se refleja aquí es paz. La paz es imposible para los que ven conflictos e inevitable para los que ofrecen paz. ¿Cuán fácilmente, pues, te puedes escapar del juicio que tienes acerca del mundo? No es el mundo lo que hace que la paz parezca imposible. El mundo que ves es lo que es imposible. No obstante, el juicio de Dios acerca de este mundo distorsionado lo ha redimido y preparado para que le dé la bienvenida a la paz, y la paz desciende sobre él en jubilosa respuesta. Ahora la paz puede estar aquí, ya que ha entrado un pensamiento de Dios. ¿Qué otra cosa sino un pensamiento de Dios podría trocar el infierno en cielo solo por ser lo que es? La tierra se postra ante su presencia, que llena de gracia se inclina en respuesta para elevarla de nuevo. Ahora la pregunta es diferente. Ya no es imposible la paz en el mundo, sino ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí? Entonces, aquí lo que el curso nos trata de decir es, pones tu juicio sobre el mundo y el mundo se convierte en una creación temible. Cuando el Espíritu Santo pone un pensamiento de Dios en el mundo se transforma y se redime. Entonces, cuando nosotros necesitamos salir de una situación difícil o de un problema, necesitamos que los pensamientos del Espíritu Santo nos ayuden a transformarlos, no provocándolos con nosotros desde nuestras intenciones o con una visión positiva de la situación, sino lo que necesitamos es nosotros expresarle aquello que sentimos al Espíritu Santo, permitir que Él entre para que nos muestre un camino y una manera de ver distinta sobre lo que nosotros hemos
colocado como dañino o malo. Entonces, conforme nosotros vamos entregando cada vez más, vamos leyendo cada vez más, vamos aplicando cada vez más las lecciones, se nos va abriendo, digamos, nuestra conciencia, o una parte de nosotros comienza a responder a ese llamado a estar en paz, a estar tranquilos, a emitir la paz desde nuestro centro hacia afuera. Obviamente todas las personas que están en nuestro círculo se ven afectadas, y también nosotros sentimos cómo repercuten los demás, pero primero está repercutiendo en mí. Entonces la siguiente pregunta del manual para el maestro es la pregunta número 12, y dice: ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? La respuesta a pregunta es uno solo. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Este maestro, santificado y redimido, se convierte en el ser que es el Hijo de Dios, quien siempre fue únicamente espíritu, ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, y ni siquiera que se halla dentro de un cuerpo, por lo tanto es ilimitado. Y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. De esta manera, comparte la voluntad de Dios y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. Es eternamente uno porque es tal como Dios lo creó. Ha aceptado a Cristo y se ha salvado. De esta forma, el Hijo del Hombre se vuelve el Hijo de Dios. Esto no es realmente un cambio, es más bien un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Ya no hay que temer a Dios, pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que necesita el mundo, mas al estar unidos en un solo propósito, el cual comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación en ellos? ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras? Sus mentes son una, y así su unión es total. Y Dios opera ahora a través de ellos, cual uno solo, pues es lo que son. ¿Por qué es necesaria la ilusión de que hay muchos? Únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Son muy pocos los que pueden oír la voz, y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del Espíritu que se los dio. No necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con aquellos que no se dan cuenta de que son espíritu, un cuerpo que estos puedan ver, una voz que comprendan y escuchen sin el temor que la verdad suscitaría en ellos. No olvides que la verdad solo puede llegar allí donde se le da la bienvenida sin temor. Por eso es por lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, pues de otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. Lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. A medida que avanzan en su profesión, se afianzan más y más a la certeza de que la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Estos oídos llevarán a la mente del oyente mensajes que no son de este mundo, y la mente entenderá debido a su origen. Como resultado de este entendimiento, este nuevo maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad, y lo que es uno se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. La lección fundamental es siempre esta: el cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. Úsalo para pecar o para atacar, que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser algo pecaminoso es débil, sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado. Eso es todo. La mente toma esta decisión, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo.
El Maestro de Dios, no obstante, no toma esta decisión por su cuenta. Hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto del que lo mantiene santo. La voz de Dios le dirá cuando ha llevado a término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mas él no sufre, tanto si se va como si se queda. Ahora es imposible que pueda enfermar. La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace consciente con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario, pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los ha reconocido como tales? Ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen que consideran a una de las figuras del sueño como enferma y separada. No es más real que considerarla saludable y hermosa. La unidad es lo único que no forma parte de los sueños, y esta unidad, que indudablemente les pertenece, es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. Y es como lo que hemos visto en regresiones o vidas pasadas, cuando tú conscientemente eliges encarnar bajo un propósito o entrar en el mundo de la dualidad o en el mundo de la ilusión con un propósito o desde un sentimiento, desde un pensamiento que no te permite alejarte hacia una conciencia, acercarte más bien hacia una conciencia superior. Pero entonces los maestros de Dios dicen, el mundo necesita la simbología de que son muchos, o que deben de haber demasiados para que la asistencia divina se presente. Mas sin en cambio, conforme tú vas entendiendo que la creación de Dios es una sola, estos maestros son figuras representativas y que todos ellos son parte de este Dios y todos ellos son parte de la conciencia divina que te acerca al amor. Cuando nosotros les adjudicamos atributos, formas de ser, carácter, etc., son como la manera en la que nosotros podemos concebirlos en esta realidad. Es lo que dice aquí. Si fueran una experiencia totalmente distinta, a nosotros nos engendraría como mucho temor el acercarnos a alguien que posiblemente no muestre las características humanas. Y eso para nosotros crearía un shock en donde no tendríamos la confianza de acercarnos hacia estos maestros. Entonces, estos maestros que son eternamente conscientes de la unidad con el Padre y de la unidad con toda la creación, se sienten unos e identificados unos con otros porque su esencia es la misma, y por lo tanto también nosotros. Cuando nosotros estamos enfocados en las ilusiones de este mundo, lo más seguro es que se acerque un maestro ascendido a ti por tu afinidad energética, o con afinidad energética me refiero como a tu carácter o a tu forma de ser, para que comiences a quitarte esas ilusiones y acercarte hacia un camino que te lleve a tu centro, que te lleve a tu fuente interna de sabiduría y de paz, o lo que Dios ya dispuso y colocó en tu creación, en lo que eres tú. Entonces, la pregunta número 13 del manual para el maestro es: ¿cuál es el verdadero significado del sacrificio? Dice, aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo sí que lo tiene. Al igual que todas las cosas del mundo, su significado es temporal, y una vez que deje de haber necesidad de él, se disolverá finalmente en la nada de donde provino. De momento, su verdadero significado es una lección que tienes que aprender, al igual que todas las demás lecciones. Es una ilusión, puesto que en realidad no hay nada que aprender. Esta ilusión, no obstante, debe ser reemplazada por un mecanismo correctivo, otra ilusión que reemplace a la primera para que ambas puedan finalmente desaparecer. La primera ilusión que debe ser desplazada antes de que otro sistema de pensamiento pueda arraigarse es que abandonar las cosas de este mundo supone un sacrificio. ¿Qué podría ser esto una ilusión
dado que el mundo en sí no es más que una ilusión. Es como, el curso dice que lo que necesitas es que entrenes tu mente, que tengas entrenamiento y disciplina con respecto a tu mente. Y por otra parte, queremos volvernos conscientes o, digamos, cambiar nuestros hábitos, cambiar la forma en la que nosotros actuamos, hacemos, dejando de lado todo aquello que a nuestro juicio no es espiritual. Entonces aquí nos dice, ¿qué podría ser esto sino una ilusión? Dado que el mundo en sí no es más que una ilusión. Entonces todo lo que está en el mundo es como no es parte de tu realidad y es parte de la ilusión, toda la experiencia de la vida. Inclusive la propia muerte del cuerpo físico sería nuestra propia ilusión que nos genera dolor, angustia, tristeza y temor. Entonces, es como los tibetanos que se preparan para su muerte, que toda la vida están pensando en el trascender, siendo conscientes de que este mundo es transitorio. Entonces, aquí es cuando nosotros nos preocupamos por todo lo que conlleva toda una vida espiritual, por todos los sacrificios, por todo lo que voy a dejar al ser espiritual, el curso de milagros dice, pues realmente la idea o el sentimiento de sacrificio es engendrada dentro del sistema de pensamiento del mundo. Entonces, dentro de estas ilusiones en donde te hacen creer que tú estás separado, que Dios no te quiere o que Dios tiene ciertos condicionamientos para que tú estés con Él, es parte de la ilusión del mundo, es parte de los juicios y de todo lo que engendra el estar aquí, el pensarte separado o el sentirte en otra parte que no sea tu fuente. Entonces, aquí dice, si todo eso es parte de estas ilusiones, y la verdad es que siempre has estado unido, la verdad es que siempre has sido amado, y la verdad es que nunca has pecado, porque el pecado es fruto de todo lo que piensas que es malo de este mundo, y de todos los juicios que tienes al respecto de él, y de todo el sufrimiento que el mundo engendra, o de todos los condicionamientos que el mundo tiene para llegar a Dios. El curso dice, todo esto es parte de la ilusión, es parte de este mundo de la ilusión. Dice, se tiene que haber aprendido mucho, tanto para darse cuenta de que el mundo no tiene nada que ofrecer como para aceptar este hecho. ¿Qué puede significar el sacrificio de lo que no es nada? No puede significar que como resultado de ello tengas menos. De hecho, con el pensar del mundo no hay sacrificio que no incluya al cuerpo. Piensa por un momento en aquello a lo que el mundo llama sacrificio. El poder, la fama, el dinero, los placeres físicos. ¿Quién es el héroe? ¿Qué posee todas esas cosas? ¿Qué significado podría tener excepto para un cuerpo? Mas un cuerpo no puede evaluar. Al ir en pos de tales cosas, la mente se identifica con el cuerpo, negando su identidad y perdiendo de vista lo que realmente es. O sea, como los distractores de tu interno. Es como necesito obtener afuera lo que siento que no tengo dentro. Entonces es una cuestión de que tú te vuelves consciente, de que tú lo comienzas a observar. E inclusive nosotros, por ejemplo, aquellas personas que son admirables o que son que nos muestran una manera de desapegarnos de este mundo, comenzamos a ver que tienen una mayor claridad y no se enfocan en el placer digamos, no es un placer inmediato, sino más bien es el reconocimiento desde dónde llega mi gusto por eso, desde dónde se está manifestando mi ser y para hacer eso, desde dónde se está manifestando mi ser para comprar, para obtener eso. O sea, es la manifestación de mi propio poder o del poder que Dios me dio hacia todo el mundo. No que el mundo esté por encima de mí y me cause sufrimiento y dolor. Y entonces la materia, o sea, por ejemplo, todo lo que quiero conseguir, todo lo que quiero obtener físicamente o mundanamente, reemplacen mi identidad, reemplacen mis intenciones de realizarme, de reconocer mi espíritu y mi alma que se manifiesta y que son herederos de todo el poder de Dios. Entonces, estos distractores o estas ilusiones, y yo digo distractores porque
es como si el ego te pusiera el camino o la idea de que a través de que vas a obtener eso, la realización personal se va a dar. Y cuando el Espíritu Santo te contesta, te muestra que tú ya estás realizado y que solamente necesitas enfocar tus pensamientos hacia ese resultado positivo o hacia esa manifestación de la voluntad de Dios a través de ti, porque ya está dado. Mientras que el ego te dice que tienes que obtenerlo y que tienes que luchar por ello y sacrificarte y esforzarte, el Espíritu te muestra que ya está. Pero al ego siempre le va a causar cierto rechazo el que tú hables del Espíritu, el que tú expreses la razón conforme al Espíritu y que digas que el Espíritu es mayor que un sistema de pensamiento distinto. Entonces dice, una vez que se ha producido esta confusión, a la mente le resulta imposible entender que todos los placeres del mundo no son nada, pero el sacrificio que esto conlleva, eso sí que es un sacrificio, pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar sin la posibilidad de hallar nada. Es decir, ahora tengo que buscar aquello que me hace feliz, pero desde mi esencia, pero el ego me dice, y eso no lo vas a encontrar. Entonces es como ponerte en una situación de busca pero no encuentres. Dice, dicen, pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar sin la posibilidad de hallar nada, a estar insatisfecha y descontenta para siempre, y a no saber lo que realmente quiere hallar. ¿Quién podría escapar de esta autocondenación? Solo a través de la palabra de Dios es posible escapar, pues la autocondenación es una decisión acerca de nuestra identidad, y nadie duda de lo que cree ser. Podrá dudar de todo, pero nunca de eso. Los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. ¿Cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños y el que ha vislumbrado la faz de Cristo podría sentir nostalgia por lo que ocurre en un matadero? Nadie que se haya escapado del mundo y de todos sus males lo contemplan con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio que todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Por ellas sacrifican su paz, por ellas sacrifican su libertad, y para poseerlas hubieran tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar el cielo y el recuerdo del amor de su Padre, quien en su sano juicio escogería lo que no es nada como sustituto de lo que lo es todo. Y con esto se refiere, bueno, un ejemplo que ahorita me llega a la mente es cuando tú no es que renuncies al mundo por renunciar a él, sino más bien que identifiques esta parte en donde aquello que no tienes te genera tanto conflicto que tu mente constantemente está en dolor, en escasez, en pérdida, en un estado mental en donde te orilla a sentirte rechazado, sentir que no tienes, que no puedes, etc. Entonces, aunque tengas aquello que sueñas o que aspiras a tener o que piensas que con eso se va a solucionar, el sentimiento, la emoción, la parte interna es a lo que se refiere el curso de milagros. Que tú puedes obtenerlo, tenerlo, concederte ese gusto, disfrutarlo. A lo que se refiere el curso o a lo que se refiere este mundo es cuando lo tienes y no encuentras esa satisfacción que pensabas que ibas a tener. Porque es algo tan ilusorio y tan efímero que no tiene un sustento interno que te haga sentir felicidad constante o placer. Es un placer inmediato porque tienes la satisfacción y el gusto de tenerlo, pero desencadena una reacción en ti de un conjunto de pensamientos en donde ya no se vuelve satisfactorio después de un tiempo y necesitas obtener o tener más cosas y el vacío no se llena. Aquí es cuando el espíritu hace la clasificación de lo que tú sientes con respecto de eso y de lo que tú podrías llegar a experimentar cuando se está manifestando tu ser, y bendice todas estas creaciones, bendice todas estas cosas, que es lo que nos habla en la respuesta, bueno, en la pregunta anterior, en su respuesta nos habla
nos habla de esto, de cuando el Dios bendice este mundo, bendice la creación. Y entonces nosotros a través del Espíritu es como ahora bendigo mi automóvil, bendigo mis objetos, bendigo la materia desde mi ser y bendigo aquello que estoy usando en este cuerpo en este momento, aunque sea transitorio. O la idea de su transitoriedad ya no me genera conflicto y mi satisfacción ya es interna. A eso se refiere el curso, a esta parte de trabajar en este interno, a trabajar en esta parte interna que no se va a poder satisfacer con las ilusiones del mundo porque no son verdad y porque no se van a mantener en eternidad. Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, satisfacciones eternas o estados eternos de felicidad, estados eternos de paz, estados eternos de amor. Y entonces dice el curso, ya lo manifestó Dios, pero en este mundo tú lo quieres experimentar y vivir. Entonces, el Espíritu Santo, o Dios a través, digamos, Dios en el Espíritu Santo, bendice todas estas creaciones y bendice al mundo y bendice tu creación y bendice tu manifestación desde su ser. Y nosotros estamos en esa práctica constante de aprender a bendecir y de bajar la necesidad de hacer juicio con respecto a lo que vivimos, a lo que estamos, a lo que tenemos, a lo que experimentamos a través de esta vida o de lo que este mundo de ilusiones nos está haciendo proyectar y observar, digamos, o lo que vemos allá afuera. Y pues bueno, entonces seguimos después de un corte. Esta es la respuesta a la pregunta número 13. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Vamos a este corte y regresamos. Hola amigos de Radio, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Mi nombre es Eli González. Estoy feliz de invitarte a este nuevo programa que se llama Kilómetros de Vida. Viajemos ligeros y si se puede con una nariz de payasos. Destapemos nuestra felicidad, hagamos de todas las herramientas que están a nuestra disposición nuestra mejor herramienta para ir dejando cosas que ya no nos sirven, para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro mundo. Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por Radio. Ya regresamos del corte y continúo con la respuesta de cuál es el verdadero significado del sacrificio del manual para el maestro. Dice, ¿qué es realmente el sacrificio? Es el precio que se paga por creer en las ilusiones. Es el precio que hay que pagar por negar la verdad. No hay placer en el mundo que no exija esto, pues de otra manera se vería que el placer es dolor y nadie pediría dolor si reconociese que eso es lo que está pidiendo. La idea del sacrificio es la que lo ciega, no se da cuenta de lo que está pidiendo y por lo tanto lo busca de mil maneras y en mil lugares distintos, creyendo en cada ocasión que está allí, pero mientras acaba desilusionado. Busca, pero no halles, sigue siendo el decreto implacable de este mundo y nadie que persiga los objetivos del mundo puede eludirlo. Tal vez pienses que este curso requiere que sacrifiques todo aquello que tienes en gran estima. En cierto sentido, eso es cierto, pues tienes en gran estima cosas que crucifican al Hijo de Dios y el objetivo de este curso es liberarlo. Pero no te equivoques con respecto a lo que el sacrificio realmente significa. El sacrificio es siempre la renuncia a lo que quieres. ¿Y qué es, oh Maestro de Dios? Dice, ¿y qué es, oh Maestro de Dios, lo que quieres? Dios te ha llamado y tú has contestado. ¿Sacrificarías ahora esa llamada? Son muy pocos los que la han oído hasta ahora y no pueden sino recurrir a ti. No hay otra esperanza en todo el mundo en el que puedan confiar. No hay otra voz en todo el mundo que sea eco de la de Dios. Si sacrificas la verdad, ellos se quedan en el infierno, y si ellos se quedan en el infierno, tú no podrías sino quedarte allí con ellos. No olvides que el sacrificio es total. No hay sacrificios a medias. No puedes renunciar parcialmente al cielo. No puedes estar en el infierno solo un poco.
La palabra de Dios no admite excepciones. Esto es lo que hace que sea santa y que esté más allá del mundo. En su santidad, la que señala hacia Dios, es su santidad la que te pone a salvo. La niegas cada vez que por la razón que sea, atacas a un hermano, pues entonces es cuando te separas de Dios. Mas esa separación no es posible. Es una separación que no puede ocurrir, una separación no obstante en la que sin duda creerás porque habrás dado lugar a una situación imposible. Y en esa situación lo imposible parece ocurrir, y parece ocurrir a expensas de la verdad. Maestro de Dios, no te olvides de lo que realmente es el sacrificio y recuerda lo que cada decisión que tomas significa en función de su costo. Decide en favor de Dios y todo se te dará sin costo alguno. Decide en contra de Él y escoges lo que no es nada, a costa de la conciencia de lo que es todo. ¿Qué prefieres enseñar? Recuerda solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debe importarte. La expiación es para ti, tu aprendizaje la reivindica y tu aprendizaje la provee. El mundo no te la ofrece, pero aprende este curso y será tuya. Dios te ofrece su palabra, pues tiene necesidad de maestros. ¿Qué otra manera puede haber de salvar a su hijo? Entonces, el sacrificio es aquello de lo cual nosotros renunciamos, digamos, internamente, la conciencia de Dios, la luz de Dios, la chispa divina, nuestro espíritu, nuestra alma, todo eso que es verdad. Cuando nosotros nos vamos por todas las cosas del mundo, digamos, sin esencia, sin sustancia, sin una razón interna, comenzamos a sacrificar todo lo que sentimos, todo lo que somos, todo lo que queremos, todas nuestras aspiraciones, todo lo que nuestro ser quiere manifestar, por todo aquello que creemos que puede darnos la felicidad. Entonces, cuando sentimos o cuando le damos demasiado valor al cuerpo y con nuestra percepción piensa que cuando nosotros tenemos digamos, el aspecto ideal, el trabajo ideal, las cosas ideales o lo que nuestra mente alcance a concebir como bueno, muchas de esas ilusiones o muchos de esos pensamientos son enfocados a nuestra área laboral, nuestra área de pareja, nuestra área de trabajo, o sea, todo es con respecto a algo externo y hay veces que pensamos que nosotros estamos bien, que nosotros todo lo interno está bien y por lo tanto necesito todo lo externo, todo lo que en este momento no percibo que tengo o lo que creo no tenerlo de plano en mis circunstancias o en mis situaciones veo que no está. Cuando el curso nos dice que he ahí el sacrificio, es así como sacrificas toda tu paz mental, todo tu poder interior, todo tu pensamiento, toda tu mente está sacrificada en ese sistema de pensamiento que dan vueltas y vueltas y no puedes salir de ahí, o sea, no puedes tener un pensamiento distinto que te llega a la autorrealización y a la expansión de tu conciencia, de tu interno y que como resultado todo lo demás llegue por añadidura. Es como, digamos, lo que decía en la Biblia, ¿no? Busca el reino de los cielos y todo te será dado por añadidura. En el curso de milagros, el sistema de pensamiento de amoroso es el cielo. Entonces este sistema de pensamiento es como busca primero ese sistema de pensamiento, trabaja en toda esta parte, en todos esos juicios, en todas esas ideas para entregárselas al Espíritu Santo y como consecuencia comenzarán a darse otras manifestaciones en tu vida, a vibrar de una manera distinta. Entonces, no se te pide un mayor esfuerzo que la disposición y la voluntad de querer quitarte todas esas ideas, de querer quitarte todos esos juicios y todas esas maneras de ver. El sacrificio es, como dice aquí, cuando tú quieres que todo aquello que deseas de este mundo sucediera y eso te lastima, eso te duele. ¿Cuánto me tengo que esforzar por conseguirlo, por tenerlo, por hacerlo? ¿No? Entonces, es como si Dios estuviera al pendiente de ti, cuidando de ti, pero tú no te comunicas con Él, pero tienes la ilusión de que algo externo te va a dar como, va a sustituir esa parte de Dios en ti.
Entonces Dios está como nada más esperando que te des cuenta que es una ilusión aquello que persigues para que regrese tu vista hacia Él, o sea, para que regrese tu vista hacia adentro y te des cuenta que eso ya te lo dio o que ya está y que es más allá de lo que este mundo pueda ofrecer, ya que lo que Él da es eterno y lo que Él te ha dado es el poder de manifestarte y de ser, pero necesitamos entender quiénes somos, eh, qué categoría nos puso Dios en la creación, y con esto me refiero a en qué estima Dios nos puso en la creación para manifestarnos en el día a día. Entonces, la siguiente pregunta es la número 14 y dice, ¿cómo acabará el mundo? ¿Se puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón, completa, sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada. Lo cubrirá ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tiene un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocer su inutilidad, desaparecen. De otra manera, si no terminan todas las ilusiones, ¿de qué otra manera si no terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Un benévolo Salvador, nacido, donde el pecado fue concebido y donde la culpabilidad parecía real, este es su hogar porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es a su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en Él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre Él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero que muy lejos en el futuro, cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. Parece ser en efecto un objetivo a largo plazo, pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expresión para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Un pecado que un maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? ¿No? Esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se le enseña y él confía en que él enseñará cómo aprenderla. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado
el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir al mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la única función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Siéntate ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante ni digas que no puedes aprender. Su programa de estudios, su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera y da gracias de que así sea. Entonces, en conclusión, todo el curso nos ayuda a perdonar todos aquellos juicios que nosotros hemos hecho sobre el mundo. La forma en la que nosotros seguimos interactuando, reaccionando, trabajando, viviendo nuestro día a día. Entonces, cuando llegue un momento en donde nosotros nos hemos perdonado y podemos destacar nuestra inocencia y la inocencia de los demás, ese día el mundo cambia, el mundo renace. Y renace porque toda intención o pensamiento de ataque promueve la existencia de este mundo, de la forma en como lo conocemos. Cuando nosotros, nos acercamos a un maestro ascendido y nos ayuda a perdonar, es toda la fortaleza de la cual Dios habla al respecto en este curso. Es decir, yo te doto de mi fuerza para que tú puedas perdonar y liberarte de esa cárcel, de esos pensamientos que rodean tu conciencia o rodean tu mente o vuelan sobre tu mente, sobre aquellos pensamientos que yo coloqué ahí de amor, y te ayudo a perdonar, a liberarte de eso, sea en este momento, en este tiempo, en esta vida, o al trascender las vidas pasadas en una sesión, en una terapia o algo en lo que tú estés trabajando. Entonces aquí dice, sé humilde, dice, no seas arrogante ni digas que no puedes aprender. O sea, va a pasar como mucho tiempo o va a pasar el tiempo que tú necesites para asimilar esa lección o para entender tu propio proceso y la conciencia de tu alma. Dice, su programa de estudios, dice, su palabra afirma lo contrario, es decir, está nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro ser, está preparado para asimilar el conocimiento divino. Por eso que muchas de las palabras que están aquí, mucho de lo que leemos al respecto del curso de milagros, llega a una parte de nosotros que tiene sentido y razón, porque nos está hablando desde nuestra verdad personal, desde nuestra verdad íntima, y resuena. Y entonces por eso nos acerca a lo que es verdad y nos aleja de los pensamientos de ilusión. Dice, no puede ser de otra manera, y da gracias de que así sea. Es decir, no te preocupes, no te preocupes que de alguna manera los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios se mantienen ahí. Nosotros estamos trabajando en ello y ya estamos listos y preparados y con la disposición de abrirnos a conocer y aprender todo esto. Y hay maestros, poderosos maestros que se acercan a nosotros para ayudarnos a avanzar en este camino. No se puede, la dificultad radicaría en cómo tu ego te podría generar resistencia para que tú sigas avanzando, o aquello que todavía queremos conservar que nos causa dolor. Es lo que hablaba acá de cuestiones a medias, ¿no? Cuando de alguna manera quieres expresarlo o mantener ciertas cosas que pueden ser como muy personales y que no quieres tratar, o sacarle la vuelta de forma mental y ocultarlo en una parte de tu mente. El Espíritu Santo, poco a poco, cuando nosotros comenzamos un proceso espiritual o un camino espiritual en donde nos va llegando información, va ayudándote a quitarte esas capas, de la forma más amorosa posible cuando tú eliges que así sea. El curso de milagros es un camino para llegar a eso. Y dentro del plan de estudios del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene un plan para todos.
Entonces, cuando nosotros tenemos duda, conflicto, incertidumbre, hacia dónde ir, qué hacer, cómo reaccionar, qué decisiones tomar en este momento de tu vida, puedes pedirle ayuda al Espíritu Santo, que te ayude a alinearte a cuál es tu propósito, cuál es tu tema, cuál es tu momento, en dónde debes de estar, con quién debes estar, qué es lo que debes de hacer, ya que Él tiene todo el plan de estudios, ya que Él tiene todo este proyecto armado de vida para llevarte hacia la paz, hacia el amor, hacia la redención, hacia que tú prosperes, tú estés en plenitud. Va a haber movimientos, pueden ser dolorosos, es como dice el curso, pero más doloroso es sentir que no hay nadie que está de tu lado y que no hay nadie que te apoye. Y el curso de milagros te recuerda constantemente que tú puedes pedir y pedir y pedir, e inclusive es importante y fundamental pedir ayuda al Espíritu Santo para que se disuelva todo juicio o todo, digamos, aquello a lo que tú le estés dando fuerza en este momento de tu vida y no te esté provocando alegría, emoción o plenitud. La siguiente pregunta es la 15 y dice, ¿será cada uno de nosotros juzgado al final? Dice, por supuesto que sí. Nadie puede escaparse al juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que deje de asociarse con el temor. Algún día, cada cual le dará la bienvenida y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia proclamada por todos los rincones del mundo y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca de el Hijo de Dios. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios, donde está el mundo ahora y donde el pesar. Maestro de Dios, ¿este es el juicio que tienes acerca de ti mismo? Y esta es una pregunta porque este juicio, o sea, esto que dice, santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios, ¿dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde está el pesar? Esta pregunta, este juicio es la manera en la que Dios nos ve, santos, eternos, libres e íntegros y en su corazón, en paz en su corazón. Y acá nos pregunta, Maestro de Dios, ¿este es el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? ¿No? ¿Todavía no? Todavía no, mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder llegar a oír este juicio y reconocer que es verdad. Basta con que lo creas completamente durante un solo instante, para que vayas más allá de la creencia a la certeza. Un instante que pases fuera del tiempo puede producir el fin de este. No juzgues, pues solo te juzgas a ti mismo, y así no haces sino demorar el juicio final. Maestro de Dios, ¿cuál es tu juicio acerca del mundo? ¿Has aprendido ya a hacerte a un lado y a oír la voz del juicio dentro de ti? ¿O todavía intentas usurpar su función? Aprende a quitarte porque su voz se oye en la quietud, y su juicio les llega a todos los que se hacen a un lado y escuchando calmadamente lo esperan. Tú que a veces estás triste y a veces estás enfadado, tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio e incluso desprecio, abandona esos pensamientos tan necios. Son demasiado nimios e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente en un solo instante más. El juicio de Dios te espera para liberarte. ¿Qué puede ofrecerte el mundo? Independientemente de cómo juzgas sus regalos. ¿Qué tú prefieres tener? Serás juzgado y juzgado con equidad y honestidad. Dios no conoce el engaño, sus promesas son seguras. Recuerda solo eso, sus promesas garantizan su juicio y solo este será aceptado al final. Tu función es hacer que este final llegue cuanto antes. Tu función es mantener su juicio en tu corazón y ofrecerlo a todo el mundo
para así mantenerlo a salvo. Wow, dice, ¿qué será? Dices, la pregunta es, ¿será acaso uno de nosotros juzgado al final? Y inmediatamente cuando uno lee, por supuesto que sí, piensas en todas las culpas y en todos los errores y en todo aquello que podría ser causa de tu culpabilidad. Conforme sigues leyendo, te dice, santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. Cuando tú, digamos, cuando nosotros guardamos silencio en meditación, en oración, o un silencio personal meditativo, contemplativo, comienzan a darse respuestas de que tú eres luz, tú eres amor, tú eres paz, tú eres sanación, tú eres liberación, tú eres la eternidad, tú eres el Hijo bendito de Dios. Y no te das la oportunidad de escuchar eso. Es lo que dice aquí el curso. Esperaré como que serenamente a que te des cuenta y cambies de opinión y aceptes que esa es tu verdad. La siguiente pregunta es, ¿cómo debe pasar el día el maestro de Dios? Para un maestro de Dios avanzado esta pregunta es irrelevante. No tiene un programa fijo, pues las lecciones cambian de día en día. Pero el maestro de Dios está seguro de una sola cosa: las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el maestro descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel, hoy, mañana y siempre, y aquellos que compartan ese papel con él le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el maestro de Dios avanzado, esta pregunta es, por consiguiente, superflua. Ya la planteó y ya se le contestó, y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya lo tiene todo y ve desplegarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. Y esta parte, o sea, yo desde el inicio les comentaba, todos somos alumnos y todos somos maestros de Dios. Entonces, cuando yo le pregunto a Dios cuál es su plan divino para mí, ya comienzan y doy permiso de que la conciencia divina del Creador entre en mí y se manifieste, se comienza a dar un plan de vida. Se comienza a dar las transformaciones internas, transformaciones personales. Cuando tú tienes duda de qué está pasando con tu vida, con tu existencia, de si estoy en el trabajo adecuado, de si tengo que terminar esta relación, de qué tengo que decir, de que hoy qué tengo que hacer, de que hoy qué podría hacer para sentirme realizado, el maestro de Dios le pregunta al espíritu y el espíritu le va a dar respuesta. Y entonces eso te da tranquilidad y certeza de que tus días van a estar organizados por él y de que los cambios que podrían ser abruptos o que podrían ser diferentes, entiendes que tienen una lección, entiendes que tienen un propósito. Entonces nuestra resistencia al cambio va disminuyendo porque sabemos que son cambios amorosos y comienza a aumentar nuestra confianza y por lo tanto nuestra fe hacia que lo que está sucediendo en mi día, si yo lo estoy entregando al Padre, es con una intención, con un propósito que involucra a todos los demás y que va a repercutir en un bien mayor. Dice, pero ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que él posee? Esos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe de usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas, porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para los que fueron establecidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Siempre es posible, no obstante, comenzar de nuevo si no se comenzó debidamente. Con todo, es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esta manera ahorrar tiempo. En un principio, es aconsejable pensar en función del tiempo, aunque este no es de ningún modo el criterio esencial.
Probablemente es el más fácil de conservar al principio. Inicialmente se hace hincapié en ahorrar tiempo, que si bien sigue siendo importante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, se recalcará cada vez menos. De entrada, podemos decir con seguridad que el tiempo que se dedica a comenzar bien el día ciertamente ahorra tiempo. ¿Cuánto tiempo debe emplearse en ello? Eso depende del maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso. Después de haber finalizado las sesiones de práctica más estructuradas contenidas en el libro de ejercicios, la necesidad individual será el factor determinante. Entonces, el curso nos invita a seguir practicándolo y a seguir haciéndolo, y le daremos continuidad en la siguiente sesión el próximo jueves. Me despido, es un gusto para mí seguir con estas lecciones, con esto que se está leyendo, y espero generarles contenido que sea de provecho para todos. Nos vemos el próximo jueves, que tengan un muy buen resto de semana e inicio de la siguiente semana. Nos vemos, hasta pronto.